Empezar a andar un camino distinto al que veníamos andando. Vamos a ver lo que es estar bajo una nueva administración. Eh, la historia se reparte en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. No hay ninguna historia, no hay más que eso. Entonces, estamos bajo una administración o bajo la otra. Cuando vino Jesús a la tierra, cuando empezó su ministerio, cuando él empezó a predicar el reino de los cielos ha llegado, se abrió una nueva administración. Vino un nuevo rey. Vino el rey profetizado en las Escrituras y vino a tomar posesión de las personas que creyeran en él. Entonces, se abre una nueva etapa, se abre una nueva oportunidad para todos los que vivían en la tierra para estar bajo una nueva administración. El tema es que si siempre los que los van a escuchar a Jesús por primera vez no habían conocido otra administración, no habían conocido otra persona, no habían conocido otro sistema, era el sistema que ellos conocían. Dios se manejaba de una manera, Dios era de una manera, Dios lo tenían encajonado, lo tenían limitado a Dios, a sus creencias, a su religión. Entonces viene Jesús a mostrarnos, bueno, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y empieza a predicarles, y empieza a hablarles, y parece que habla en chino, y parece que habla en un idioma extranjero, parece que es un marciano, porque las cosas que dicen no encajan con la realidad. Pero generalmente eso es lo que pasa cuando empezamos algo nuevo. Cuando empezamos algo nuevo, esa es la característica de la palabra nuevo, es que no lo hemos conocido. Entonces, si es nuevo, todo nuevo. Y dentro de lo nuevo hay que aprender. No importa la edad que tengas, no importa los títulos que tengas, no importa la experiencia que tengas. Si hay algo nuevo, es nuevo. Y hay que aprender esa novedad de vida. Entonces, quien quiera que seas, donde quiera que seas, quizás estás entrando en una nueva etapa con el Señor. Y bueno, es algo nuevo. Y hay que aprenderlo. Y hay que aprenderlo con Él. Entonces, la nueva administración, yo sé que se han escrito un montón de cosas acerca de lo que Jesús estaba escribiendo en la arena cuando le traen a la mujer allá en adulterio. No sabemos lo que escribió. Nadie sabe, nadie se puede aventurar a decir. Pero a mí me gusta esta imagen. No porque sea real a lo que pasó, sino porque me hace pensar que hay desde acá, desde esta línea para acá están ustedes, desde esta línea para acá estoy yo. Yo hago una divisoria de aguas. Ustedes están allá y yo estoy acá. El que quiere estar de mi lado, que pase de este lado. Pero el que se quiere mantener del otro lado, y bueno, es su decisión. Por eso me gusta esta imagen como Jesús diciendo, ok, ¿vieron cuando nos peleábamos que éramos chicos, que hacíamos una línea o poníamos un palo de escoba? Si pasás este palo de escoba, si me tocas, bueno, esta administración nueva de Jesús, sobre todas las cosas, venía a atacar al sistema religioso, que era el que estaba más fuerte en ese momento. A ese sistema religioso se le sumó el sistema político y el sistema social. Pero básicamente, él venía a atacar el sistema religioso, esa cueva de ladrones. No lo digo yo, lo dijo él. El templo era una cueva de ladrones, gente que no podía llegar a Dios, pero tampoco dejaban que los demás llegaran a Dios. Entonces, nosotros vamos a estar meditando sobre 3 capítulos de Mateo. Mateo empieza su evangelio con una cronología de la vida de Jesús.
sí, la genealogía de Jesús, pero solamente conocemos que Mateo es salvo en Mateo 9:9. O sea que 9 capítulos, Mateo, los primeros 9 capítulos de la historia, Mateo no era del todo creyente. Mateo es llamado por el Señor en el capítulo 9, versículo 9, donde le dice que él estaba pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y eso recién aparece, o sea, Mateo hablando de su propia conversión, de su propio llamado. Así que todo esto que Mateo está hablando, probablemente lo vivió como oyente y Jesús lo llamó en el capítulo 9 a esa altura. Mateo era un publicano de las profesiones más viles, más repudiadas. ¿Por qué? Porque servía a los romanos, pero eh, siendo judío. Sí, le cobraba los impuestos a los judíos para dárselos a los romanos y a veces transaban, ¿no? En ese tipo de cosas, entonces eran gente despreciable para la sociedad. Pero Jesús lo llama. En los otros evangelios nadie desprecia a Mateo, lo llaman Mateo o lo llaman Leví. Y el evangelio de Mateo tiene una característica especial, está orientado a los judíos, está orientado a un público judío. Y el propósito de este evangelio es manifestar, presentar a Jesús como el Rey de Jehová. Por tanto, todos los eventos que Mateo, a través del Espíritu Santo, decide escribir en su evangelio, son para mostrar que Jesús es el Mesías prometido, el Mesías que estaban esperando los judíos. Todas las afirmaciones que decide Mateo poner en su evangelio por medio del Espíritu Santo tienen que ver con que Jesús es el enviado, o sea, otra forma de decir el Mesías, para cumplir las profecías de las que se habían hablado en las escrituras hebreas. Es Él, es Él, es Él. Sí, cuando comparamos Marcos y Lucas con Mateo, Mateo tiene secciones que no están en las otras, pero en todas tiene más o menos que ver con el rey y el reino. El rey y el reino, el rey y el reino, el rey y el reino. Entonces, de esa manera, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que está hablando a una audiencia judía. Y entonces, si nosotros vamos a estudiar un evangelio en el que sabemos que el escritor le está hablando básicamente a una audiencia judía, vamos a entender que va a utilizar formas escriturales, formas que son del diario vivir de los judíos. Entonces nosotros que no somos judíos, vamos a tener que intentar, de alguna manera, meternos en la piel de los judíos y decir, bueno, a ver, ¿qué significó esto para ellos? Y entonces de esa manera puedo sacar yo una enseñanza bíblica. No puedo traer las enseñanzas que está haciendo Mateo o incurriría en un error, traerlos y occidentalizar lo que está pasando porque la audiencia es judía y entonces los ejemplos, todo lo que se usa es concerniente a la vida judía. Entonces yo tengo que entender primero qué significó para ellos y dentro de lo que significó para ellos traerlo a nuestros días, a ver cómo se puede comparar. El esquema de Mateo es muy simple, es un quiasmo invertido en donde el centro es el rey proclamado y el rey rechazado. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en el reino proclamado. Si ustedes tienen sus Biblias, yo lo tengo marcado en mi Biblia, separado, el capítulo 5, 6 y 7, los tengo muy marcados, todo con un mismo color, 5, 6 y 7, para darme cuenta que cuando caigo ahí, eso se conoce como un solo sermón, es el sermón del monte. ¿Qué características tiene? Que Jesús le está hablando a la misma cantidad de gente, a la misma clase de gente, no cambia el escenario,
y es un solo sermón. Capítulo 5, 6 y 7. Entonces, dentro de este texto, dentro de este sermón, hoy vamos a analizar un sermón de Jesús. Qué petulante lo nuestro, qué soberbia, pero bueno, no nos queda otra que analizarlo porque es la Escritura. Este es el primer período del ministerio de Jesús. El Señor, ya lo vimos, que salió de Galilea. La gente estaba asentada en una gran oscuridad. Luz les resplandeció, dice la palabra. Fíjense que esa era la administración antigua. Oscuridad, la gran oscuridad. Entonces el Señor viene a proclamar el reino se ha acercado, el reino está en medio de ustedes, el reino de Dios, arrepiéntanse. Llama a los primeros discípulos, ¿sí? Lo llama a Simón, que después llamado Pedro, Andrés, los llama a ellos, después llama a Jacob, Zebedeo, los hermanos, Juan, y ahí tiene su grupito más chiquito. Después el reino es proclamado con obras, empieza a hacer milagros que no están detallados, pero se nos dice que venía gente de todos lados, porque él lo que hacía, su fama se había extendido por toda Siria, le traían los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunático, paralítico, y él los sanó. Entonces no tenemos los detalles de todo ese ministerio de sanidad, solo nos dice que ese fue el comienzo. Y acá empieza a hablar de su fama, la gran luz. Se hizo luz en todas esas tinieblas que estaban viviendo las personas. Y esos discípulos a los que él llamó, ¿sí? Dentro del reino proclamado, empieza a proclamar el reino, llama a sus primeros discípulos y los discípulos son enseñados. Empieza a enseñarle a esos discípulos que él llamó. Y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros. Lo que les estoy poniendo es, usted está aquí dentro de todo el contexto de Mateo, estamos en el reino proclamado, pero vamos a estar viendo las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. A ver, quiero aclarar algo que, bueno, esto es mío, esto corre por cuenta mía, me ha traído alguno que otro problemita, pero yo considero, no grandes problemas, son problemitas de que algunos no piensan lo mismo. Pero yo considero que los discípulos no son lo que nosotros pensamos que son los discípulos, que son gente inconfundiblemente creyentes que no se van a apartar nunca del Señor y que son maduros. La Biblia nos habla que los discípulos eran muchos. Algunos empezaron a ser discípulos y después empezaron a creer. ¿Se entiende la diferencia? Primero empezaron a ser discípulos, seguidores, aprendices. Muchos se apartaron de él y eran sus discípulos. Y otros, según, yo lo anoté acá porque es un versículo que siempre utilizo. En, ta, 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 ta. A ver si alguien tiene una Biblia, si es este. Juan 2:11. Si alguien tiene una Biblia, lo puede buscar. Juan 2:11. Sí, creo que sí. Juan 2:11, si lo quieren leer, para que entendamos esto del discípulo y el creyente. Para mí, esto es Eduardo, creyente está por encima del discípulo. Creyente, discípulo, seguidor. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gracias, Adri. Tus discípulos creyeron, entonces quiere decir que eran discípulos y no creían al principio. Entonces acá les empieza a enseñar a sus discípulos y algunos van a empezar a creer, otros se van a apartar, pero era una multitud de discípulos. Había discípulos muy cercanos y había discípulos como una nube así media difusa de discípulos. ¿Qué les va a enseñar?
acerca de la verdadera felicidad. Esto ya lo vimos. Si ustedes quieren ir allá al YouTube, hay una serie de las bienaventuranzas. Les enseña lo que es la verdadera felicidad del reino. ¿Sí? Los pobres de espíritu, los que lloran, la herencia terrenal, la verdadera justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, que la herencia celestial para los que van a ver a Dios, los pacificadores y los que padecen persecución por Jesús. Esos son las personas más felices sobre la tierra. Bienaventurados. Hiper felices. Entonces, después de enseñarles estos a sus discípulos, no al grupito, sino a toda esa multitud que lo estaba siguiendo, vamos a seguir con la próxima sección. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué característica tienen estos discípulos? Y entonces aparece la primera característica. En el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, Jesús dice a sus discípulos, a la gente que lo estaba siguiendo, a sus aprendices, a toda la nube de aprendices que estaban con él. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero, contradicción, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, esta es la primera declaración. Y otra vez, tenemos que ir a Galilea, tratemos de entender el contexto cultural, tratemos de entender, no van a tener un paquete de celusal en la cena, no van a tener un paquete de sal fina y otra de sal gruesa y otra de sal del Himalaya o sal de con ajo, no había eso, no existía eso. Entonces saquemos eso de la cabeza y no es la sal que vos conocés y que yo conozco. Entonces, ubiquémonos. A veces cometemos algunos errores y yo quizás los cometa hoy también. La sal tiene muchas propiedades y entonces a veces intentamos hacer sermones y como ahí dice sal, empezamos a buscar todas las propiedades de la sal. Y empezamos a utilizar esas propiedades de la sal para aplicarlas a la persona que nos está escuchando. Pero, y entre otras, decimos que la sal le da sabor a los alimentos, que retarda su descomposición y que en pequeñas dosis la sal es un fertilizante para la tierra. Pero Jesús dice en la versión textual, en la nueva versión de las Américas, dice, si la sal se vuelve insípida, en la NTV dice, si la sal ha perdido su sabor. Entonces, Jesús está comparando la sal solo en una característica, sabor. El uso de la sal aquí es como agente de sabor. Si la sal pierde su sabor. Y en el griego es más enfático todavía, porque hay un juego de palabras, dice que el perder el sabor es como volverse necio. O sea, un insípido es un necio. En griego, en ese juego de palabras, para nosotros en español no hace sentido, pero alguien que no tiene sal en su vida es un necio, un cabeza dura, un terco, un cabeza de termo, como le quieras poner. Entonces, en ese sentido está utilizado en este pasaje. La sal, ¿podría perder su sabor salado? Es la gran pregunta que se hace. ¿Se puede perder la sal del sabor, como dice acá? La verdad es que no, la sal como la que tenemos nosotros hoy, no. Porque el cloruro de sodio es un compuesto estable, no pierde su característica soluble. Entonces, tenemos que entender el contexto cultural. En el mundo antiguo la sal no venía como nosotros la tenemos hoy de evaporación de agua salada o de salinas, donde la sal es pura, el cloruro de sodio es puro, sino que tenía muchas impurezas.
O sea, venía mezclada con un montón de cosas. Y no precisamente romero, especias, vendría con otras cosas. La sal era lo primero que se diluía por su característica, por la humedad, y empezaba a perderse porque se diluía. Entonces lo que iba quedando de esa sal eran las impurezas. Entonces le ponías eso que tenías y ya no salaba. No valía para salar. Te quedaba un compuesto de algo que ya no tenía la propiedad de sal. ¿Por qué? Porque la sal ya se había evaporado. En el Israel moderno todavía la sal débil, esa sal que ya se fue y está muy impura, se tiraba en los patios de tierra para que la tierra se fuera apelmazando y entonces tenías más o menos un patio como de cemento, pero de tierra. Y todavía en el interior acá de Argentina se hace, en algunos lados se hace, se tira la sal ahí, entonces el pasto no crece, vos tenés un patio que no es pura tierra, sino que es una tierra tipo arcilla ya y con el agua se va haciendo impermeable. Entonces se endurece el suelo y por eso habla de ser hollada, pisada. ¿Sí? Ya no sirve esa sal porque ha perdido su propiedad. Entonces, los verdaderos discípulos, en el caso de Jesús, son aquellos que son la verdadera felicidad está dentro de las bienaventuranzas, que de ya son una patada en el hígado, porque el que llora es un bienaventurado, el que es limpio de corazón, el que es un pacificador, el que sufre por la causa. Esa es una persona recontra feliz en el reino de Dios. Ahora, encima, este marciano llamado Jesús, que en vez de hablar que la felicidad es el que tiene muchos bienes materiales, que la felicidad es el que tiene un buen cargo en la iglesia, que la felicidad es... No, es un marciano. Le está hablando a una sociedad que debe estar con la mandíbula en el piso y los ojos así como en los dibujitos, saliéndose de las órbitas, porque ¿qué está hablando este hombre? Pero por otro lado lo escuchaban porque hacían milagros. ¿Cómo concuerda una cosa con la otra? Y más adelante vamos a ver que él hablaba como el que tiene autoridad, no como los maestros de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, que eran puro bla bla. Entonces, la primera característica de estos discípulos es sal. Y la segunda característica, si ustedes estuvieron dando vueltas acá conmigo, saben que uno de los temas preferidos míos es la luz. Pero vamos a hacer una revisión de lo que es la luz para aquellos que no han estado un poquito de tiempo. Cuando nosotros no tenemos algo en la Biblia definido, acudimos al hebreo antiguo. El hebreo antiguo son letras y las letras son imágenes. Ahí ustedes lo que ven en la pantalla es la palabra or, y eso significa luz acá. O eso es luz. Y las letras, la primera letra, que es esta, es la Aleph. Es silenciosa, o sea, no tiene sonido, o tiene sonido de una vocal, o tiene sonido, ¿sí? Pero significa la cabeza del buey, fuerza, líder, poder, potencia o existencia. Básicamente es el poder invisible de Dios. La segunda letra, y yo acá me estoy metiendo en terreno de Marina, pero bueno, es la Bab, ¿sí? Que es la estaca de una tienda de campaña. Esa es la imagen, es una estaca. ¿Y qué significa? Es muy parecido a la Y nuestra. Es una conexión entre dos cosas. Engancha, asegura. Yo era flaco y ágil en un pasado. Ese I conecta lo flaco con lo ágil. Bueno, acá es lo mismo. Es una conexión, la VAB. Es enganchar, asegurar, es con lo que viene. Entonces es el poder divino, la luz es el poder invisible de Dios, conectado con, y la última es re fácil, aunque nunca sepas
hebreo. ¿Qué te hace parecer eso? Es la resh, es la cabeza de un hombre. Y significa lo primero, en cuanto a, no lo divino, pero lo primero en cuanto a persona, cabeza humana. Entonces la luz es el poder invisible conectado con el hombre. Pero también es el poder invisible conectado con la cabeza. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Entonces, tranquilamente puede decir esa cabeza del cuerpo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el poder invisible conectado con ustedes. Yo soy el poder invisible de Dios que se conecta con ustedes. Dios, el Padre, vive en una luz inaccesible. Sin embargo, esa luz inaccesible se hizo accesible a nosotros por medio de Jesús, que es la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acá hay dos cosas totalmente distintas. La luz no es la vida y la vida no es la luz. ¿Sí? Luz es revelación, es poder entender las cosas de Dios, y la vida es lo que viene como respuestas a entender esas cosas de Dios. No son lo mismo. Acuérdense de Pedro. Pedro recibió luz cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, Jesús le dice, bueno, te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibió revelación, recibió luz, pero no tenía la vida. Todavía no estaba disponible a él porque Jesús no había muerto y no había resucitado. Entonces, son dos cosas distintas. La luz es la revelación de Dios, que solo Dios la puede dar, y la puede dar solo a través de una persona que es Jesús. ¿Y quiénes la reciben? Aquellos que siguen a Jesús. Y aquellos que siguen a Jesús y están conectados con esa luz obtienen la vida de Jesús, la vida espiritual. Entonces, Jesús, ponete de acuerdo, o sos vos la luz, pero acá nos decís que nosotros somos la luz. ¿Sos vos la luz o somos nosotros? Vamos a ver algunos versículos más. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, ¿esto cuándo sucedió esto? Que Dios mandó que de las tinieblas no creó la luz, no creó la luz, que resplandeciera la luz. O sea que la luz no fue creada, sino que a la luz le dijo brillá. ¿Sí? Ese Dios que en Génesis dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo Dios de Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué resplandeció en nuestro corazón? Para iluminación, o sea, para entender el poder de Dios que se conecta con nosotros. ¿Dónde lo conocemos? Esa gloria de Dios. En el rostro de Jesucristo. Cuando estoy cara a cara con Él. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu. Y entonces empiezo a ver en su luz, yo conozco la luz, dice el Salmo. En tu luz conoceremos la luz, en tu luz conoceré la luz. Entonces es un intercambio. Yo soy la luz porque Él es la luz. Si no, no podría ser luz. Le está hablando a sus seguidores, a sus discípulos. Ustedes son la luz porque me están siguiendo ahora. En otro tiempo, dice Efesios, erais tinieblas. Más ahora, fíjense, otro tiempo, ahora, sois luz o sea, dentro de el Señor. No somos luz propia, no tenemos una fuente de luz propia. Somos luz dentro de Jesús. Entonces, como somos luz dentro de Jesús, andad como hijos de luz. O sea, entendé esa verdad, entendamos esa verdad
y caminemos en esa luz. Y ahora entre paréntesis, fíjense, aclara y hace una comparación entre el fruto y las obras. Porque dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, no dice los frutos, el fruto, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, lo que es agradable al Señor, ¿cómo lo voy a entender? Cuando yo me pongo cara a cara con Él y recibo luz, revelación de Él, de lo que es agradable a Él. Y en cuanto al otro, dice, y no participéis en las obras. Ahí está el contraste, fruto, obras. ¿Qué dice con las obras? Que no participemos. Es como tener comunión. Con la comunión, ¿qué hacemos? Participamos del pan y del vino. Bueno, con las cuestiones de las tinieblas no participemos. ¿Qué comunión tiene Jesús con las cosas de las tinieblas? Nada. Entonces, no participemos en las obras que no tienen fruto, infructuosas de las tinieblas. Ya no tenés nada que ver con eso. ¿Para qué te vas a meter si no tiene fruto eso? Si no, más bien, ¿qué hay que hacer? Reprenderlas. Las obras de las tinieblas se reprenden. Entonces, ¿cómo hago para vivir cara a cara con el Señor y estar constantemente recibiendo de esa luz para poder tener la vida que viene de Él y así poder caminar como un hijo de luz? Bueno, todo lo que es tiniebla, reprendelo. Todo lo que no pertenece a Dios en este sistema del mundo probablemente tenga que ver con las tinieblas. Si participás de eso, lo único que vas a tener es algo sin fruto. Es pérdida de tiempo. Es una nube de gases. Es vanidad. Y eso es lo que es una vanidad, es una nube de gases. Entonces, en Efesios nos está diciendo, ustedes son la luz, reprendan las tinieblas y así van a tener más luz. Y constantemente es ese intercambio con la luz del mundo. Los discípulos de Jesús son luces en el sentido derivado, delegado, ¿sí? Es como la luna. ¿La luna tiene luz a la noche? Sí, la luna tiene luz a la noche. Yo salgo, si hay una luna y el sol está despejado, alumbra. Pero no es la luz de la luna, es la luz del sol reflejada en la luna. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos luz, pero esa luz es porque estamos en la luz. Y el otro ejemplo que pone en la ciudad, una ciudad sentada, no se puede esconder, básicamente se está refiriendo, en mi opinión, a Sion, la gran capital del mundo que viene, en donde nuestro Señor Jesucristo va a tomar posesión como rey, sumo sacerdote, en ese lugar. Y se va a sentar como rey en el trono. ¿En dónde? En Jerusalén, en Sion, en esa ciudad. Entonces es inapropiado. Si nosotros ya tenemos una ciudadanía en esa ciudad, si ya somos parte de esa ciudad, asumir que somos de otro lado. Asumir que soy argentino, asumir que aunque soy argentino pertenezco a un partido político, asumir que y desprecio a otros hermanos que son de otra idea y esto y lo otro, eso es una estupidez más grande que una casa. Eso es más que nada andar en tinieblas que son infructuosas. Porque yo pertenezco a otra ciudad, vos perteneces a otra ciudad si estás siguiendo a Jesús. No somos de esta tierra, somos extranjeros y peregrinos que vamos en búsqueda de esa ciudad, de la porvenir. Entonces, para terminar, la sal. No sé por qué veo tantas caras de alegría. Cuando dije para terminar, dije, oh. La sal ejerce una función negativa en este sentido. Retrasa la decadencia de los alimentos. ¿Vieron que les dije que iba a utilizar la sal erróneamente en cuanto a lo que dice? Porque habla del sabor. Pero retrasa la decadencia y también advierte a los discípulos del peligro, del compromiso y la conformidad con el sistema del mundo, que es un mundo insípido.
Es un mundo terco, es un mundo vano, es un mundo necio, es un mundo cabeza de termo. Entonces, me está hablando que yo soy sal para darle sabor a ese mundo. Y por el otro lado, soy luz. La luz ejerce una función positiva, iluminar ese mundo que está oscurecido por el pecado. Y entonces advierte contra un alejamiento del sistema del mundo que necesita Jesús. Entonces, por un lado me está diciendo, yo soy la sal, la sal para que funcione tiene que estar en contacto con los elementos. Pero ojo, porque estés en contacto, no quiere decir que vos dejes de ser luz. No, está en contacto, pero no sos de ellos. Estás en el mundo, pero no sos del mundo. Estamos en contacto con el drogadicto, con el mentiroso, con el borracho, con el adúltero, con el fornicario, con todo lo que vos le quieras poner. Pero no nos volvemos adúlteros, fornicarios, mentirosos. Lo estamos tratando de, en el contacto, como somos sal, ahora llevarles luz, porque están en tinieblas. Y si yo no tengo contacto con ellos, ¿cómo van a ver la luz? Entonces tiene esta doble propiedad de sí estar en contacto, pero no ser parte de ellos, sino llevar el mensaje de Jesús, que es la luz. Espero no estar mareándolos con tanto a esta hora de la mañana. Terminamos con dos frases que encontré. La huida hacia lo invisible es una negación del llamado. Una comunidad de Jesús que busca ocultarse ha dejado de seguirlo. Una comunidad de Jesús que se encierra en sus paredes, una comunidad de Jesús que se cuida tanto del mundo, es haber puesto la luz debajo de un alburete, debajo de un banquito, debajo de un mueble, ya no alumbra, porque tiene tanto miedo a contaminarse del mundo que ya no alumbra. Es imposible alumbrar. Entonces tiene que ser puesta por encima. Y la luz, una vez que tiene contacto con algo que está en decadencia, con algo que está podrido, con algo que está... No se contamina la luz. Si ponemos una linterna en un basurero, la luz de la linterna, ¿se contamina? No, solo revela lo que hay. Entonces, la doble propiedad de los seguidores de Jesús, un discípulo del reino, está diciendo el Señor, que no vive como un discípulo del reino, tiene tanto valor, tiene el mismo valor que la sal que perdió su sabor o que la luz que no se ve. Un discípulo del reino que no vive como un discípulo del reino es parecido a la sal que perdió su sabor o la luz que no se ve. Y esto nos tiene que interpelar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabrá dónde le aprieta el zapato. Esto no es para mirar a la iglesia y decir, no, lo que pasa es que la iglesia sos vos. Cada vez que apuntes a la iglesia, señalate vos porque vos sos la iglesia. Si en algún momento decís, la iglesia ha caído, bueno, vos caíste. La iglesia no está haciendo, bueno, vos no estás haciendo. La iglesia, somos nosotros la iglesia, somos un cuerpo. ¿Está dividido Cristo? No. Entonces, si estás viendo que la iglesia no hace algo y debería hacer algo, quizás ese debería hacer algo es para que vos lo hagas. Porque nadie se está dando cuenta excepto vos. Entonces, en el momento que le tiramos una piedra a la iglesia, vas a tener un moretón vos. Estás atacando tu propio cuerpo. Estar bajo una nueva administración requiere de cambios. Estar bajo una nueva administración requiere de entender cosas que
antes no entendía o requiere modificar. No sé a cuántos les ha tocado estar trabajando con un jefe y después ha venido otro, o un líder cristiano y después ha venido otro y que viene con una visión distinta y que una administración distinta. Entonces, hay que cambiar cosas y se cambian. Lo que no se puede estar es con un pie allá y otro acá. Si hay una nueva administración o me alineo con lo nuevo, no puedo estar en lo nuevo y lo viejo. Me parece a mí. Eso es una opinión personal. Y Jesús estaba viniendo como algo totalmente nuevo a esta tierra. Y había algunos que, aunque les parecía raro, igual se alinearon con él, le creyeron. Ellos terminaron siendo sus discípulos. Otros les pareció tan raro lo que empezó a decir que se fueron. Y Jesús les preguntó a todos, ¿alguno más se quiere ir? Y entre ellos dijeron algunos, ¿a dónde vamos a ir? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Se quedaron bajo esta nueva administración. Entonces, vamos a orar. Y después me gustaría escucharlos a ustedes, saber qué opinión tienen de esto que les compartí, si Dios les habló con algo, o qué más podemos agregar a esto, en este principio de caminar en el Evangelio de Mateo.